En este punto, en la Iglesia, el Papa junto a la Virgen María dice crecer en la fe para difundir el reino de Dios, una peregrinación por los santuarios marianos de Europa, en lo que se estaría viviendo los fieles de la arquidiócesis de Osamis en Filipinas para celebrar el jubileo de su comunidad eclesial. Francisco les exhorta a practicar las obras de misericordia y a ser administradores responsables de la creación, recordándoles que el cuidado de los demás y el cuidado de la creación estarían íntimamente ligados. Con esta ocasión de los 50 aniversario de su actual iglesia local, el Papa se reunió con los fieles de esta arquidiócesis en mención en Filipinas para celebrar su jubileo. Se ha promovido una peregrinación a Europa por varios santuarios dedicados a la Virgen María. El Papa agradece la iniciativa y afirma lo siguiente: la peregrinación a los santuarios es una clara expresión de confianza en Dios. Los peregrinos llevan en su corazón su fe, su historia, sus alegrías, sus angustias, sus esperanzas y sus oraciones personales. María antepone siempre a Jesús. En los santuarios, continúa Francisco, se produce el encuentro con el amor de Dios Padre y con su misericordia, y a menudo es la Virgen María quien lo manifiesta. Nuestra Madre es lo que nos enseña a acoger a Dios en nuestra vida, y que precisamente porque es Madre sabe poner nuestras necesidades ante Él, así como lo hizo con los novios en Caná. Y a continuación añade el Papa lo siguiente: me gusta, dice, que el gesto de María, el que la retrata como es este en Caná, que dijo que fue que haced lo que Él os diga. María señala al Señor, siempre señala al Señor. Es un gesto materno y generoso porque nunca quiso ponerse en el centro, siempre detrás de Él. Dejarse transformar por el encuentro con Él. María subraya aquí que nos muestra que ser discípulos de Jesús significa escuchar su palabra mediante el corazón y llevarla a los demás, como lo hizo con Israel. Podemos decir además que la Virgen María fue la primera discípula misionera. Espera que esta peregrinación ayude a cada uno de nosotros a ser como ella, discípulos misioneros transformados por el encuentro con el Señor y renovados en el cielo, y de testimoniar su presencia, su compasión y su amor. El cuidado de los demás y cuidado de la creación. El Papa Francisco espera que la celebración del jubileo de la arquidiócesis de Osamis ayude a toda la comunidad a profundizar en la vida, la fe, de tal manera que sus miembros puedan contribuir a la difusión del reino de justicia, unidad y paz. En este sentido, exhorta a todas las parroquias y comunidades a ser ejemplares en la práctica de las obras de misericordia y a estar cerca de todos, especialmente de las familias, los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los pobres. Con esta calidad de Jesús, esto requiere también que seamos administradores responsables de la creación, sabiendo que el cuidado de los demás y el cuidado de nuestra casa común estarían íntimamente ligados. Francisco concluyó diciendo su discurso, deseando que la peregrinación arquidiocesana se convierta en una ocasión de gracia y de frutos para todos los que participen en ella, por quienes aseguró sus oraciones. El Papa continúa diciendo su diálogo con las parroquias de la periferia de Roma. En este siguiente punto, Francisco se dirigió en la tarde de este jueves 16 de noviembre a la parroquia María Madre de la Hospitalidad, situada en el barrio romano de Villaverde, diciendo lo siguiente: cuántos curas, bajo una ligera lluvia de cerca de una hora de viaje en un utilitario se dice, en medio de un tráfico de coches y ciclomotores, inconscientes de que se apartaban a un lado para dejar pasar al coche con el Papa a bordo. Francisco ha llegado aquí a la parroquia romana de Santa María Madre de la Hospitalaria esta tarde, 16 de noviembre, poco después de las 4 de la tarde. Una parroquia situada en la periferia de Roma,
enclavada en la prefectura 1, 2, 3, 4, 15, 17, que abarca las zonas de Torbella Monaca, Torre Ángela, Torre Gaya y otros barrios vecinos. Se trata de una extensa zona. Due Torri, Villa Verde, salpicada de situaciones de pobreza y marginación, zonas en las que, sin embargo, la Iglesia interviene activamente en el tejido social, trabajando en estrecho contacto con los habitantes de los bloques de pisos y casas de protección oficial, en hermosa iniciativa de solidaridad y colaboración. Un centro acogedor, particularmente en Santa María, Madre de la Hospitalidad. Construida en 1985, la hospitalidad no solo está en el nombre, sino también en el ADN de la parroquia. En el barrio del llamado pueblo, situado en una gran zona verde, lejos del centro este de la ciudad. Hay de hecho un complejo de 12 pisos donde viven familias en situación de emergencia habitacional, tanto italianas como extranjeras, pobres, refugiados o familias que han sufrido un desalojo cuando pierden su casa. Así lo explicó al Papa, el párroco, el padre Rocco Massimiliano Caliandro. Acogemos, dice, a toda la familia, madre, padre, hijos. Normalmente cuando pierden su casa se separan. Los mantenemos juntos durante 1 o 2 años y luego se ven completamente solos. Al final de la visita, el pontífice saludó a algunas personas de estas familias, entre ellas refugiados de África y Ucrania. El objetivo principal de esta visita, sin embargo, era encontrarse con sus sacerdotes, continuando el ciclo de visitas a las distintas prefecturas inaugurado con el encuentro en la parroquia Santa María de la Salud el pasado 29 de septiembre, en el barrio de Primavalle, conocido en los medios de comunicación por el asesinato de 2 mujeres, la joven Michelle Caruso y la enfermera Roselia Napini. Esa tarde el Papa dialogó con 35 sacerdotes. El saludo a una pareja casada desde hace ya 50 años y la oración ante el Santísimo Sacramento. Hoy en Santa María, Madre de la Hospitalidad, había al menos 40 sacerdotes dispuestos en semicírculo a la entrada de la gran edificación amarilla, presentado por el obispo auxiliar Ricardo Lamba. El padre estrechó la mano de cada uno. Los he saludado a todos, dijo, distribuyendo rosarios. Durante unos minutos se había detenido en el interior de la parroquia, donde se esperaban rosarios y Ana, una pareja de estas que celebraba su aniversario número 50 de boda. ¿Quién ha sido mucho más paciente?, preguntó Francisco, y dijo yo, exclamando Ana, y le regaló a su hijo, el menor de los 4, padre de uno de los 8 nietos de la pareja. Francisco les regaló también un rosario, diciendo recen por mí. Así pidió. Inmediatamente después se trasladó a la capilla del Santísimo Sacramento, donde, sentado en una silla de ruedas, permaneció unos instantes en oración, haciendo finalmente la señal de la cruz. Tras tomar un café, bueno, así no me duermo, dijo, bromeó, atravesando el pórtico de mampostería, el pontífice se trasladó a una pequeña sala donde, junto a los sacerdotes, recitó la oración al Espíritu Santo elegida por el año pastoral 2023-2024. Desde allí charló con los sacerdotes, que a su vez le hicieron preguntas. Sentado ante un escritorio, el romano pontífice tomó notas y respondió a cada pregunta. 1 hora y media de diálogo. Entre bromas, indicaciones y reflexiones, el diálogo duró aproximadamente 1 hora, totalmente centrado en temas pastorales: el trabajo, la primera comunión, los sacramentos, la pobreza, la hospitalidad, la asistencia a los grupos socialmente más débiles, la evangelización. Fue un diálogo muy
abierto, cordial, familiar. Así cuenta Monseñor Lamba. El Papa animó a todos a continuar con el buen trabajo que ya hacen, a seguir entrando entre la gente, a proponer continuamente el Evangelio, aunque haya dificultades por ahí. Dijo que que siguieran teniendo este estilo sinodal en las parroquias, que implicaría una colaboración continua entre laicos y sacerdotes. La anécdota de la anciana encontrada en San Pedro dice que el sol ya le había puesto detrás de la espesa arboleda frente a la parroquia cuando Bergoglio terminó su diálogo confidencial. Una anécdota para sellar aquí el encuentro que se desarrolló acá en un clima de gran familiaridad, como dicen los presentes, que ya compartió en otras ocasiones. Una vez, una anciana de 87 años en la Plaza San Pedro, al final de una academia general, le pidió que rezara por él. Por supuesto, lo hizo. Hágalo, por favor, dijo. Sí, respondió a la mujer, según relató el Santo Padre. Rezó a favor y ellos estarían ahí rezando en contra, dijo la mujer con una sonrisa, señalando a la cúpula. Aplausos y risas, luego el gracias de todos y también de Bergoglio, que dijo que a los sacerdotes, gracias por su paciencia, vengan cuando quieran. Claro, no es fácil, exclamó el párroco. El obispo de Roma también quiso saludar a uno a los presentes. Algunos le pidieron una selfie de recuerdo o que rezara por su familia o le firmaran una tarjeta. Esto era para los feligreses. Con las familias de acogida de la parroquia, la última etapa de la visita fue el encuentro con las familias acogidas en la parroquia. Entre ellas se encontraba una madre y un padre con 2 hijos que huyeron de la guerra en Ucrania y llegaron a Roma hace ya casi un mes, dispuestos en círculo. Los invitados acogieron la llegada del Papa con aplausos, diciendo: aquí está, exclamando una niña de origen africano, apretando en sus manos una foto suya con el sucesor de Pedro y en la Plaza San Pedro, y diciendo: aquí esas pequeñas, ahora eres grande como la madre. La escena del apretón de manos entre el Papa sentado en una silla de ruedas y un asiático de 20 años también en silla de ruedas por tener las piernas amputadas fue conmovedora. Con él no hubo palabras, solamente una mirada por ahí y una sonrisa gratificante. Gracias por la bienvenida, comentó así el Papa. También dio las gracias al pequeño grupo de periodistas que había permanecido fuera de la parroquia esperando el final de la visita. Gracias por vuestro trabajo, finalizó. 7 días con el Papa Francisco. Francisco se encontró esta semana entre grupos otros, con los participantes en la Asamblea General de la EPA, Federación de Asociaciones de Padres. Acogió con alegría a los queridos amigos Sikhs al encontrarse con ellos en el Vaticano, y por último se encontró con las hermanas escolásticas de Nuestra Señora. Nota de Vatican News. En el resumen de noticias de la actividad del Papa, esta semana se reunió con los participantes en mención en la Asamblea General de EPA, Federación de Asociaciones de Padres, y los instó a cuidar a sus hijos y al mismo tiempo estimularlos para que maduren y sean autónomos, sin importarles expectativas. Invita a transmitir una formación positiva en afectividad y sexualidad, defendiéndolos de amenazas, por supuesto, como el bullying, el alcohol, la pornografía, los videojuegos violentos, las drogas. El Papa Francisco fue acogido con alegría a los queridos amigos Sikhs al encontrarse con ellos en el Vaticano este sábado 11 de noviembre, y fue una delegación de la comunidad monoteísta Sikh de los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran en Roma en iniciativa del gurú Nanak
Darbar de Dubái. Los esfuerzos de los participantes, de los practicantes de esta religión monoteísta atestiguarían el compromiso de venir en la fe o de vivir en la fe, como subrayó el Santo Padre en un breve saludo, y contribuir al bien de la sociedad, tratando de integrarse sin dejar de ser fieles a su identidad específica. Y por último, entre los tantos grupos y audiencias privadas que tuvo, el Santo Padre recibió en audiencia a las hermanas escolásticas de Nuestra Señora y subrayó que no hay vida religiosa sin verdadera pobreza. Del pontífice la invitación a las religiosas a testimoniar el Evangelio a la luz del camino sinodal que la Iglesia está emprendiendo. Escuchar a Dios y a los demás es una virtud que debe crecer en las comunidades religiosas.